Además, pues ha sido asesor también del secretario del Consejo Superior de Deportes, del presidente del Consejo Superior de Deportes de España. Tiene máster de investigación en actividad física, deporte y salud, máster en dirección y gestión de entidades deportivas, además de ser licenciado en ciencias de la actividad física y deporte, y es profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha tenido un trabajo muy intenso en los últimos meses, trabajando con cada federación gallega para facilitar que esos protocolos aprobados también por el Comité Clínico pues, pudiesen facilitar la actividad y la viabilidad de la actividad deportiva. Y, por lo tanto, pues, nos va a contar un poco en qué ha consistido ese proceso de diseño en implementación de los protocolos Fisio-COVID de deporte galego. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Emma, y bueno, gracias por permitirnos presentar este trabajo que se ha desarrollado conjuntamente con las federaciones deportivas gallegas, un poco para reactivar el deporte cuando la pandemia nos lo permitiera, ¿no? Entonces, hoy básicamente, de forma breve, vamos a resumir en 15 minutos lo que hemos hecho en 8 meses. Entonces, vamos a intentar ser ágiles, ya tengo el cronómetro preparado, Emma, para un poco explicar y lanzar la idea del trabajo que se ha desarrollado con mucha gente, con todas las federaciones deportivas gallegas implicadas. Hay que decir que las 58 federaciones deportivas que hay en Galicia han trabajado a través de esta metodología. Hemos trabajado desde el mes de marzo hasta la actualidad. Un poco lo que pretendemos es presentaros el trabajo que se ha desarrollado. Como veis en el nombre, en esta presentación, es un nombre, bueno, FISICOVID, la actividad física COVID, que básicamente sería el acrónimo de Ferramenta de Identificación de Situaciones de Contagio no Deporte Galego, ¿no? Sabemos que cuando después del parón de marzo, cuando se reactivara el deporte es una actividad de interacción entre personas y, por lo tanto, la COVID se transmite pues, precisamente por esa interacción, cuando no hay distancia, por el uso de, cuando no usas elementos, barreras protectoras como puede ser la mascarilla, y eso implicaba un trabajo muy intenso para poder definir una estrategia para que cuando se pudiera salir, saliéramos con las máximas garantías, ¿vale? Decir que la dimensión social del deporte es relevante. Hay que pensar que en Galicia, concretamente, tenemos 280.000 licencias aproximadamente, 128.000 niños de 6 a 16 años participan en la actividad deportiva en edad escolar, el programa de la Xunta de Galicia denominado Xogade. Tenemos 58 modalidades deportivas, 300 especialidades. Esas 58 federaciones tienen a su vez diferentes especialidades que suman 300 formas distintas de practicar deporte, que había que atender, porque no es lo mismo un deporte colectivo que uno individual, un deporte al aire libre que un deporte en interior. Y todo eso había que tenerlo en cuenta para que a la hora de arrancar tuvieran definido su estrategia de salida de forma segura cuando la pandemia lo permitiera. Hay que decir que en Galicia tenemos cerca de 5.000 clubs. Y no solo el que hace deporte, el deportista, porque alrededor del deportista hay más gente. Hay familias, hay entrenadores, hay gente que organiza la actividad y eso se va multiplicando en una población en Galicia que son 2.700.000 personas. Solo en el deporte, de forma directa o indirecta, pero muy relacionado, estamos hablando de un impacto de 1 millón de personas como mínimo. Un deportista, en caso de menor de edad, que va con sus padres a hacer deporte, estamos multiplicando eso por 3. Si va con algún familiar, algún amigo, si coinciden al mismo tiempo con otra gente que está saliendo de la misma actividad o que entra en una actividad siguiente, pues hay mucha interacción. Por lo tanto, necesitamos una estrategia conjunta, tenemos que hacerlo con todos. ¿Para qué? Para demostrar que cuando se pudiera salir, el deporte pudiera salir con las máximas garantías. ¿Dónde había que poner el foco? En la conducta y en los hábitos, en cómo nos comportamos de forma individual y cómo nos comportamos de forma colectiva. Aquí es donde se puso el énfasis. Tenemos que prevenir, evitar que haya contagios en el deporte por si se actúa de forma incorrecta. Entonces hay que trabajar en la conducta. Entonces decidimos una estrategia de cómo ayudar a la gente a comportarse ante una situación compleja como era el COVID. Y necesitábamos definir pautas de actuación, ¿para qué? No solo para el deportista, familiares, entrenadores, en actos como estos, eventos como estos, pues en cómo nos comportemos de forma individual o colectiva va a influir, porque una persona puede comportarse bien, pero si la conducta de los que están alrededor es incorrecta, el problema sigue vigente y puede suponer un problema grave.
¿Cuál era la finalidad de esta estrategia, de esta herramienta? Bueno, pues el objetivo era diseñar no solo un protocolo, porque al principio, en el mes de marzo, cuando empezamos con esto, se hablaba de tenemos que hacer un protocolo. No, lo que hay que establecer es una metodología, porque cuando tengas el documento, el protocolo, después hay que seguir trabajando. Y si no se establece una metodología de trabajo correcta, definida, interiorizada por todos y que se pudiera aplicar a todo el deporte, iba a ser difícil que fuera sostenible. Entonces, el objetivo era definir una metodología que nos permitiera trabajar de forma continuada desde el principio hasta que la pandemia desaparezca. Y parece que la pandemia no va a desaparecer pronto, con lo cual, si establecemos una buena base, una buena metodología, podemos conseguir mantener la práctica deportiva de forma continuada en el futuro. Ese era el objetivo. Entonces, ¿qué se estableció? Una metodología de trabajo colaborativo. Aquí trabajó la Secretaría Xeral para o Deporte, liderando y coordinando el proyecto, todas las federaciones, además veo aquí alguna federación deportiva que estuvo presente en esos grupos de trabajo y de forma activa además, para definir unos protocolos específicos, 58 federaciones totalmente distintas y 300 especialidades deportivas totalmente distintas. Entonces, había que establecer protocolos específicos y establecer una dinámica de trabajo y un protocolo sobre la forma de desarrollar esos proyectos que fuera sostenible en el tiempo, como decía antes. ¿Y el objetivo cuál era? Garantías de seguridad, que la gente sepa que lo que está haciendo lo hace con seguridad y, sobre todo, a nivel comunicativo, generar confianza, que la gente volviera a practicar deporte. Ese era el objetivo de este trabajo. ¿Qué se pretendía hacer? Bueno, pues primero, identificar las situaciones de riesgo, para poder trabajar sobre esas situaciones de riesgo. Y no solo es cuando estás haciendo la actividad deportiva, sino antes y después de hacer la actividad. Es importante que la gente que viene hacia una práctica deportiva, desde el momento en que sale de su casa, incluso cuando está haciendo cosas en su casa o en su entorno familiar y social, tenga claros cuáles deben ser los hábitos para evitar ese contagio, ¿no? Entonces, se establecieron protocolos en el antes, en el durante y en el después. Se definen una serie de situaciones de contagio, cómo se contagia la COVID-19, cómo se transmite el coronavirus de una persona a otra. Pues esa era la clave, saber una lista detallada de todas las situaciones en las que podría haber un contagio. ¿Para qué? Para trasladarla al contexto deportivo y definir qué medidas podemos establecer para evitar esas situaciones de contagio. Entonces, analizamos las situaciones, planteamos alguna medida y vemos, y ahí en la diapositiva pueden ver, si con esa medida se consigue corregir o no. ¿Se consigue corregir? Perfecto, tenemos la situación y la medida. ¿No se consigue corregir? Hay que darle otra vuelta, hay que reflexionar. Y después hablaré de cuál ha sido la metodología. Reflexionamos y corregimos alguna situación más. Que aún es insuficiente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adaptar la práctica. Es que igual antes, cuando se podía entrenar y competir sin mascarilla, ahora hay que utilizar una mascarilla. Es que si antes podíamos entrenar con contacto, igual inicialmente no podemos entrenar con contacto. Es que si antes hacíamos una carrera de atletismo con 300 personas saliendo a la vez, igual ahora no lo podemos hacer así, tenemos que cambiarlo. Entonces había que identificar la situación, plantear la medida. Si esa medida no corrige esa situación de contagio, una reflexión más, y si es necesario adaptar la práctica, hay que adaptar la práctica. ¿Vale? ¿Para qué? Para conseguir que esa práctica deportiva se pudiera reactivar. No podemos iniciar una actividad deportiva sin tener garantías de que esa práctica es segura. Esa era la clave de todo este proceso. Y esa fue la reflexión que se hizo durante estos 8 meses. ¿Qué equipo de trabajo estuvo en este proyecto? Pues fundamentalmente toda la Secretaría Xeral, pero específicamente 6 personas. También nos acompaña el jefe del Servicio Provincial de Deportes de Ourense, y fue una de las personas de estas 6 que estuvo coordinando esos grupos de trabajo, los otros 4 jefes de servicio, otra persona de gabinete y yo, fundamentalmente, por supuesto, pues liderados por el secretario Xeral para o Deporte. Participaron todas las federaciones deportivas gallegas. Este proyecto no tiene sentido si solo participa parte del tejido deportivo federativo gallego. Y además, los clubs de cada federación deportiva gallega. Ahí pueden ver que en los grupos de trabajo federativos, dentro de cada federación, crearon grupos de trabajo específicos para desarrollar esta metodología. Y llegamos a trabajar con 350 personas. Entonces,
entre las personas, los coordinadores de cada federación deportiva, más los 350 personas fundamentalmente de los clubes deportivos, más las 6 personas de la Secretaría Xeral para o Deporte y de forma directa esas 350 personas de los clubes y un comité de expertos, teníamos claro que esta metodología debía partir de la evidencia sobre la información que disponíamos de la enfermedad, de la COVID-19, sobre la evidencia de qué medidas estaban teniendo efecto para corregir y evitar ese contagio y, por supuesto, sobre la evidencia de hasta qué punto podíamos modificar la práctica deportiva. ¿Vale? Que eso pues, se trabajó con un grupo de expertos, de 20 expertos, de diferentes universidades gallegas, incluso de fuera de Galicia y, por supuesto, del tejido deportivo gallego. Entonces, un trabajo específico, pero en el que se implicó muchísima gente. Además, que, como digo, hay aquí algún presidente de alguna federación que puede pues confirmar cuál ha sido esta participación y después de mí pues va a hablar también Jorge de la Federación de Orientación y Santi Ferrer también, que va a explicar cómo se ha desarrollado una carrera, una media maratón en una ciudad como Pontevedra, y además Juan también de la Federación de Judo, el coordinador COVID de la Federación de Judo, cómo se ha organizado una competición oficial de un deporte directamente con contacto, judo, contacto, en una situación como la actual. Temporalización, tienen ahí en la diapositiva y lo comento de forma rápida. El 12 de marzo, 13 de marzo se publica, se aprueba la situación de emergencia sanitaria en Galicia. El día 15 empieza el estado de alarma en toda España. Y a partir de ahí empezamos a pensar que inicialmente, como todos sabemos, parecía que igual era cosa de 15 días, de un mes, pues bueno, a partir de esos 15 días empezamos a ver que esto era en serio y que podíamos estar cierto tiempo parados. Y no podíamos estar parados, si bien en la práctica no quedaba más remedio porque no se podía salir de casa con el confinamiento, no podíamos estar parados porque había que prepararse para cuando pudiéramos salir, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar internamente con la Secretaría Xeral para o Deporte, con el grupo de expertos, y empezamos también a trabajar con las federaciones deportivas. Hicimos un total de 6 reuniones, 10 grupos de trabajo, reuniones con todas las federaciones. Se crearon 10 grupos de trabajo por similitudes, deportes de equipo, deportes con armas, deportes en la naturaleza, deportes de combate, para poder trabajar de forma conjunta y dentro de cada grupo, incluso entre ellos, se pudieran retroalimentar, ¿no? Se crean esos grupos de trabajo, como aparece ahí, llegamos a hacer esas 80 reuniones, 6 reuniones por cada grupo, 6 por día 60, más después reuniones internas dentro de cada grupo y con agentes externos también, hasta diseñar ese protocolo específico trabajando con esa metodología Fisicovid Deporte Galego, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando saliéramos del estado de alarma estuviéramos preparados para arrancar. El día 15 de junio, cuando en Galicia, una semana antes que el resto de comunidades autónomas, se pone fin al estado de alarma, había un protocolo trabajado con las federaciones deportivas gallegas. Esa misma semana alguna federación ya tenía su protocolo y podía iniciar la práctica deportiva. Había que anticiparse. ¿Por qué? Porque cada mes que perdíamos de práctica deportiva suponía reducción de personas que hacían deporte, eso implica más inactividad física, más sedentarismo, más pérdida de hábito y, por supuesto, dificultades económicas también para los organizadores de esas actividades deportivas y de las propias federaciones y clubes. El 19 de junio se publica el protocolo en el Diario Oficial de Galicia, tienen aquí acceso a esos protocolos y a partir de ahí empezamos a autorizar todos los protocolos Fisicovid Deporte Galego desarrollados de la mano de las federaciones deportivas gallegas. ¿Y este trabajo cómo se hizo? Pues esos grupos de trabajo utilizando plataformas sencillas, plataformas de videoconferencia, Google Drive, compartíamos de forma conjunta documentación con las federaciones, teníamos documentos compartidos, íbamos modificando, cada semana se iban estableciendo tareas a desarrollar por las propias federaciones, trabajaron muchísimo internamente con nosotros en esas reuniones, después ellos desarrollaban esos documentos, hicimos infinidad de videoconferencias, utilizamos correos electrónicos, hicimos vídeos tutoriales, por supuesto grupos de WhatsApp, es decir, fue un trabajo muy intenso hasta llegar a la parte final que era tener ese protocolo desarrollado. En esta videoconferencia, en esta diapositiva, pueden ver ahí que
¿qué es lo que se analizaba, ¿no? El antes, el durante, el después de cualquier agente que tuviera que ver con la práctica y sobre cualquier situación que se pudiera dar en el contexto deportivo, desde los accesos hasta la propia práctica, incluso al regresar a casa. Se desarrolla una plataforma web, que tienen también ahí en la presentación, donde iban cargando toda esa información para que al final se pudiera extraer un documento cerrado con esas situaciones específicas de cada federación deportiva. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues que conseguimos, porque lo que se publicó en el DOGA el 19 de junio, que es una resolución del 15 de junio, es el resultado de lo que hemos acordado en los grupos de trabajo. Es publicar, hacer oficial una norma que se trabajó con el sector. Con lo cual, ha sido una norma de consenso, que todo el mundo ha asumido como propia, porque ha sido trabajada con ellos. Se crearon protocolos específicos de cada modalidad y especialidades deportivas. En junio se reinició la práctica deportiva con unos protocolos trabajados, desarrollados y conforme a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Se generó confianza en el sector, la gente conoce que todas las federaciones tienen su propio protocolo que está trabajado, desarrollado y validado por la Xunta de Galicia. Se reconoce el deporte federado autonómico como una actividad esencial, no tiene las restricciones que tienen otras actividades porque hay un trabajo hecho desde el mes de marzo. Se desarrollaron unas guías que también tienen a su disposición para acompañar esos protocolos sobre pautas de actuación y, sobre todo, que se generó una metodología que es extrapolable a otras situaciones. Y aquí es donde, en el ámbito del turismo deportivo y del turismo activo, esta metodología creemos que puede ser interesante para poder desarrollar otro tipo de intervenciones futuras. Para finalizar, pues esto se publica en el Diario Oficial de Galicia, inicialmente la autorización para el inicio de la actividad deportiva en junio con el acuerdo del Consejo de la Xunta, se publica el protocolo y después vienen muchas otras normas en las que el deporte federado, lo que es la regulación del deporte federado, se remite a cada uno de los protocolos federativos, que es la norma que cada una de las federaciones tiene en ese contexto. Y para finalizar, decir que todos los protocolos federativos están certificados. Es decir, se certifica desde la Xunta que ese protocolo cumple con lo establecido en la normativa, en ese caso, y que cumple con el protocolo base que ha desarrollado la Secretaría Xeral para o Deporte. Y finalmente, pues estas son las portadas de las guías que se han desarrollado para explicar cómo utilizar, cómo hacer deportes de equipo, cómo hacer deportes de combate, qué cosas hay que tener en cuenta para reiniciar la práctica deportiva, qué aspectos deben tener especial interés en función del tipo de actividad que se desarrolla, un poco para que también a todo el sector deportivo pues, le fuera relativamente sencillo esa aplicación. Y nada más, decir que bueno, se están publicando algunos artículos en referencia a esta plataforma y esta metodología. Este es de la revista Frontiers, bueno, pues que también queremos que todo el conocimiento que se ha desarrollado en estas mesas pues que pueda ser trasladable a la sociedad y que esto ayude a que se pueda ampliar en el futuro. Nada más, muchas gracias, Emma, y nada, quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias, Javier. Si existe también alguna pregunta, aunque probablemente, pues como el sector ha participado activamente, lo conoce, creo que habéis sido un ejemplo para otros sectores. Efectivamente, creo que la sociedad percibió cómo en Galicia el deporte federado pudo seguir y pudo trabajar rápidamente y creo que habéis sido un ejemplo para otros sectores que hemos tenido, me incluyo por ejemplo dentro del ámbito de la industria MAIS, de incentivos y reuniones, que todavía pues arrastramos bastantes dificultades en este ámbito, probablemente porque somos como muy transversales, no estamos enmarcados únicamente en turismo o en un departamento, entonces eso a veces complica, ¿no?, la gestión, pero ha sido un trabajo muy intenso, pero creo que además que ha merecido la pena y que así se está visualizando, ¿no? Como el panel es largo y tenemos algunas intervenciones más, si en algún momento surge algo desde el Departamento de Comunicación, se plantea alguna pregunta desde a través del hashtag, pues nos lo harán saber. Y tenemos conectado ya a Jorge Piñeiro, director técnico de la Federación Gallega de Orientación,